uno se pregunta por qué si las notas son de 2009, 2010 y el libro de hace un año, la ofensiva judicial se concreta ahora. Me imagino que tiene que ver también con que hasta ahora este asunto de la ONCA estaba reservado a un circuito de la política, o sea, todos los que transitamos, leímos los diarios atentamente, transitamos los pasillos de algún organismo vinculado al sector público, sabemos de qué se trata, pero la gente común no, y la gente se enteró, me parece a mí, por la difusión que tuvo el caso en el programa Periodismo para Todos de Jorge Canasta. Capaz que ese haya sido el detonante del malestar, porque de hecho la conciliación, que no fue conciliación con el funcionario, que es una instancia previa al inicio de cualquier juicio, se realizó en junio de 2010, y allí fueron los abogados de Echegaray con una carpeta que contenía como prueba del delito que se me imputaba, una carpeta con 80 artículos publicados en Clarín. Esta era su única prueba de complot. Complot que por supuesto desmiento, porque no ha habido nadie en el diario Clarín que a mí me indicara, me diera instrucciones de investigar a Echegaray, en absoluto. Yo no investigué a Echegaray, yo cubro periodismo agropecuario hace mucho tiempo, desde 1993, y entonces estaba atento a lo que sucedía con la ONCA, que era la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, básicamente durante el transcurso de 2008. ¿Por qué? Porque era el organismo en el cual el Estado Nacional depositó todo el poder de fuego en contra del sector agropecuario, de los productores agropecuarios, que recordarán ustedes estaban revelados en aquel momento por la resolución 125. Pasó desapercibido, pero allí recala Ricardo Echegaray en abril de 2008. O sea, en pleno conflicto, mientras las rutas estaban cortadas, el gobierno designa a Ricardo Echegaray al frente de la ONCA. Y entonces yo como periodista tenía obligación de investigar lo que sucedía en la ONCA, y además tenía, digamos, una obligación, porque lo que sucedía en la ONCA era realmente importante. La ONCA en la época de Echegaray se comenzaron a instrumentar todos los andamiajes legales o ilegales en algunos casos que sustentan toda la política, la mayor parte de la política agropecuaria de este país en este momento. Bueno, los agrodiputados me van a saber entender la resolución que establece los anclajes productivos, los robes rojos, los robes verdes, los robes blancos. A ver, Echegaray desde la ONCA tenía la potestad de definir quién exportaba, cuánto exportaba y cómo exportaba carnes, granos, subproductos agrícolas y lácteos. O sea, tenía la potestad de decidir sobre exportación, abrir y cerrar la camisa para exportaciones por 35.000 millones de dólares. Y entonces era obvio que Aníbal tenía que mirar atentamente. Y además manejaba todo el programa de compensaciones diseñado para supuestamente defender los precios de la mesa de los argentinos por otros 1.200 millones de dólares anuales. Con lo cual era mi obligación como periodista investigar lo que sucedía en la ONCA. Y lo que sucedió en la ONCA a partir de Echegaray es la destrucción a mansalva del Estado. ¿Y esto qué quiere decir? Entre abril de 2008 y fines de 2008, Echegaray dictó por lo menos 5 o 6 circulares que definían y modificaban a su antojo la estructura de funcionarios de la ONCA. ¿Esto qué le permitió? Le permitió hacer trizas en la estructura de funcionarios de carrera que había en ese organismo y colocar en su reemplazo a gente de su más absoluta confianza que no tenía ninguna experiencia en el Estado. Si esto no es destrucción del Estado, ¿qué es? Me pregunto yo. ¿Por qué pudo hacer esto? Porque la presidenta, ni el presidente Néstor Kirchner, ni la presidenta Cristina Kirchner firmaron en tiempo y forma un decreto que estaba listo de 2005 que definía la estructura y funciones de la ONCA. Esta omisión de firmar algo le permitió al gobierno tener en la ONCA un organismo desde el cual se podía manipular todas las estructuras, manipular todas las funciones, o sea, una fuerza de choque, se podía construir a partir de la ONCA una fuerza de choque que escapaba a los controles más elementales del Estado. De hecho, durante la gestión de Echegaray no hubo auditorías de la AGN, no hubo auditorías de la CIGEN, no hubo auditorías de ningún otro tipo. La auditoría interna de la que recalaba la Secretaría de Agricultura, el cuerpo de abogados de la Secretaría de Agricultura, que debería revisar las resoluciones, incluso las resoluciones de pago de compensaciones firmadas por Echegaray y quien lo sucedió en el cargo, Emilio Eiras, en realidad era el Ministerio, ex Secretaría de Agricultura,
en realidad Echegaray creó a su antojo una oficina legal que validaba todos sus pagos y que no tenía valor legal, porque no tenía un decreto respaldando. O sea, Echegaray hizo y deshizo su antojo. Y como hizo y deshizo su antojo, empezaron los rumores de todo tipo en el sector agropecuario. Cualquiera que caminaba por el campo en aquel momento escuchaba hablar de los pedidos de coima para liberar o matrículas, para liberar o pago de compensaciones. Y en realidad nada de esto se publicó, y esto quizás es lo que más le duele a Echegaray. A pesar de todos los rumores insistentes que había, nada se publicó en el diario Clarín, nada firmado por la firma de este periodista, hasta que no hubo una resolución firmada en el boletín oficial. El complot que denuncia Echegaray puede ser confirmado en el boletín oficial. ¿Por qué? Porque la sucesión de investigaciones que se publicaron en su momento comienzan con el caso del Paseo de las Lagunas, un feedlot, supuesto feedlot, de Carlos Casares, que no tenía aprobación del SENASA, que había sido aprobado los apurones en la ONCA, por lo tanto no podía operar, que cobró en 3 días sucesivos de fines de agosto de 2009 10 millones de pesos de subsidios, a pesar de todas esas incompatibilidades, a pesar de que no existían las vacas que decía estar engordando. Yo estuve en el feedlot y no existían, eran 2 corrales mugrosos. Y a pesar de que lo hizo con 2 sociedades, 2 denominaciones jurídicas diferentes, como sociedad de hecho y como sociedad anónima. Bueno, ese es el primer caso, publicado en el boletín oficial. El segundo caso, que me imagino que molestó, que conmovió más a la opinión pública, fue el del changarín Benjamín Tapia. En realidad era uno de los changarines o desocupados de Mar del Plata, de los 12, 13 que detectamos en Mar del Plata, con los cuales habían prestado su nombre con la promesa de un subsidio de unos pesos al desempleo, un subsidio al desempleo. Recordemos la crisis de la merluza, la crisis social que vivía Mar del Plata en ese entonces. No culpemos a esta pobre gente. Y bueno, prestando su nombre, los llevaron a la escribanía, hicieron todos los papeles y los hicieron aparecer. Tapia era dueña de 5.000 cabezas. Las engordaron un feedlot que estaba ubicado en Villa General Belgrano. O sea, no existía, digamos, todo ficticio. Pero los documentos existen, están en mi poder si alguien los quiere ver. Y están las resoluciones de pago. Tapia cobró 1 millón de pesos y obviamente fue al banco, esperó y no lo llegó a cobrar porque a cobrar pues se lo llevó otro, lo depositó en la financiera y la plata desapareció. Pero Tapia se fue contento porque le dieron los 1.000, más de la plata, le había prometido 500, le dieron 1.000. 1 millón de pesos cobraron ahí. Está en el boletín oficial. Y el caso finalmente que más me parece le preocupa a Echegaray es el del feedlot Hacienda Argentina Sociedad Anónima, que fue aprobado a fines de 2008, cuando él mismo conducía la Oficina Nacional de Control Agropecuario, o sea que él habilitó la matrícula, lo habilitó como matarife, como exportador de carne y como feedlot. Hacienda Argentina estaba ubicada a Punta Alta, era un feedlot que sí existía, que sí manejó Hacienda, mucha Hacienda. Los productores sospechaban porque era una inversión importante en la zona. 14 comederos, camiones refrigerados, vacas, 2.000 vacas, hay que ser dueño de 2.000 vacas. Y ese feedlot se anotó en la ONCA con una dirección legal que correspondía a un departamento de la calle Paraguay, acá en Capital Federal, cuyo teléfono estaba a nombre de la esposa del funcionario, y el propio funcionario reconoce la propiedad de ese departamento en su declaración ante la Oficina Anticorrupción. O sea que muy posiblemente lo que relató Clarín en base a información oficial es que tengamos al jefe de la FIP que haya manejado una empresa con testaferros, una cosa un poco deshonrosa al menos. Pero bueno, como no llegó a cobrar compensaciones, como se publicó el caso, se hizo público, no llegó a cobrar compensaciones, pretendía cobrar compensaciones por 2 millones de pesos, esto figura en la Oficina Anticorrupción. La justicia está a pasos nomás de cerrar el caso. Dicho todo esto, que es un raconto de la investigación que publiqué del complot mediático publicado contra Echegaray, todo se puede chequear. Lo que me queda decir es que me sorprende la solidaridad, no solo de los legisladores, sino de la comunidad periodística, de uno y otro bando, porque ahora se supone que los periodistas pertenecemos a diferentes bandos, digamos. Es tanta la paranoia del combate político que nos han puesto a los periodistas de uno u otro lado, ¿no? Encasillan con una facilidad. Y la verdad que quiero decirles que por abajo
de lo que se ve en la superficie, los periodistas somos víctimas de esta guerra, que yo creo que ya a esta altura discute poco de los medios y discute mucho de política. Si discutiera de los medios, habría otras leyes, habría otras armas en juego, habría leyes que reclaman FOPEA, como la ley de acceso a la información pública, la ley de democratización de la pauta oficial, y esas leyes no se están discutiendo, se está discutiendo una ley que parece hecha a medida de una empresa. Cosa que no sé si, al contrario, creo que debe discutirse el grado de concentración de los medios, pero bien discutida. Ahora, en esa guerra los periodistas somos víctimas, los periodistas de uno y otro bando, supuestos bandos, porque no nos dejan hacer bien nuestra tarea, porque nos descalifican, porque permanentemente nos vemos hostigados, porque no nos brindan algo elemental como una conferencia de prensa, porque con este tipo de juicios o con frases tan engañosas como el Clarín miente, están descalificando, en el caso del Clarín miente, descalifican a 400, 500 periodistas del diario Clarín, que no mentimos. En todo caso, podemos o no compartir el estilo editorial de nuestro diario, pero que hacemos nuestro trabajo como lo hicimos siempre, digamos, con las fuentes de que disponemos, intentando hacerlo lo mejor posible, lo más profesionalmente. Digo, si Clarín mintiera, los resultados de los partidos de fútbol serían diferentes. Esto es una elementalidad. Sin embargo, el Clarín miente e incluye tanto al editor más poderoso del diario como al cronista que va a cubrir un partido de fútbol de la segunda división, que no miente sobre el resultado. Pero bueno, somos víctimas y víctimas, como en cualquier guerra, digamos, como en cualquier guerra, capaz que hasta entendible, pero me parece que detrás de las víctimas periodistas hay otras víctimas peores, que son los lectores, los consumidores de noticias, que en realidad en este fragor están siendo perjudicados porque no acceden a una información equilibrada, con todas las fuentes posibles, porque el Estado no brinda información, porque los servicios públicos se han puesto al servicio de causas menos nobles que la información, difundir la información del Estado, y un montón de situaciones. Porque a veces los diarios independientes o económicamente viables editorializan demasiado en defensa propia o para agredir. Digo, es un clima asqueroso para ejercer la profesión periodística. Y entonces, mi agradecimiento a toda la comunidad periodística y mi agradecimiento también al Congreso, porque me parece que hay que decirlo, aunque quede en el último de los cajones, me parece que hay que decir que no es el mejor momento para hacer un clima de época, como decían, y como clima de época seguramente se acabe alguna vez, pero hay que dar testimonio para no volver a repetirlo. Esto es lo único que... Esto es lo que me motiva a agradecerles y aceptar esta invitación con mucho gusto. Gracias.